Bienvenidos a Audiolecturas de Juan Cristóbal. Hoy les comparto la lectura del cuento titulado El asilo, del escritor ruso Alexander Sheler-Mihailov. Se trata de una historia ambientada en un asilo de ancianas pobres en la Rusia del siglo XIX. Muestra cómo era la vida diaria dentro de esas instituciones, las condiciones, las relaciones entre las residentes y cómo funcionaba la supuesta caridad de la época, tema que interesó profundamente a Scheler y del cual fue muy crítico en su obra. Gracias por leer conmigo. Si les gusta mi trabajo, los invito a darle me gusta al video, dejar un comentario y suscribirse si aún no lo han hecho. Ahora los dejo con el relato. Era un claro y frío mediodía de invierno. En los amplios y bastante luminosos pasillos y cocinas del gran edificio de piedra del asilo para viudas y doncellas ancianas y pobres, entre un centenar de ancianas y lisiadas, vestidas con uniformes de tela de lino, de un color rojizo, reinaba el alboroto, como en una colmena de abejas o un hormiguero durante una repentina conmoción. Es cierto que cada día, al mediodía, normalmente todo se agitaba en el asilo, ya que era la hora de repartir el almuerzo. Las ancianas y el personal asignado corrían por los pasillos con sus tazones, tazas y platos. Se apiñaban en las cocinas de cada piso, discutían por los trozos de carne que las supervisoras repartían, ya divididos en porciones por el cocinero. Se recriminaban unas a otras, se lanzaban pullas. Pero esta vez la agitación tenía un carácter diferente al habitual alboroto de los hambrientos durante la distribución de la comida. Nadie hacía comentarios sarcásticos. Nadie se respondía con acritud. Todos iban de un rincón a otro, todos hablaban a la vez, se fusionaban en un coro unánime, sin discutir, sin pelear, sino alegrándose y celebrando. Las pensionistas, es decir, las mujeres que pagaban por su manutención con sus propios medios, y las beneficiarias, es decir, las mujeres mantenidas a expensas del Estado, estaban igualmente emocionadas por la noticia sensacional de que se había descubierto un robo en el asilo y que los ladrones habían recibido su merecido castigo. En todas partes se oían exclamaciones. «¡Al fin han abierto los ojos! ¡Gracias a Dios! ¡Ya era hora! Ya habían dejado robar suficiente». Una viejecita de las beneficiarias, emocionada por la alegría, repetía frases completamente sin sentido. «Señor, Reina del Cielo, Señora Madre, no lo permitió, no lo permitió. En su misericordia ha cuidado de los huérfanos y los ha recompensado». Era imposible no emocionarse. Ya hacía 3 días que a ella y a todos los que vivían en el asilo les daban de comer con víveres frescos, los alimentaban como si fueran a engordarlos. La novedad para las ancianas no era el hecho del robo en sí, sino solo el descubrimiento y reconocimiento de este hecho por parte de la alta dirección del asilo. Todos llevaban mucho tiempo hablando en susurros, suspirando y lamentándose en todos los rincones, pasillos y recovecos del asilo, que tanto Iván Petrovich, el inspector del asilo,
como Piotr Ivanovich, el administrador del asilo, y otros más pequeños, como el vigilante, cuya esposa presumía de sombreros con plumas, y el cocinero del asilo, cuyos hijos estudian en el gimnasio. En una palabra, todos robaban como bandidos en la carretera. ¿Y a quién le roban?, decían las ancianitas. A los pobres les quitan lo único que tienen. No hablar de esto entre las ancianas y lisiadas del asilo era imposible, porque todas ellas pasaban hambre año tras año, día tras día, recibiendo, además de las raciones de 1 libra de azúcar y 3/4 de café al mes, solo el almuerzo diario a las 12 en punto, que consistía primero, antes de la mala cosecha, en 3 platos, y luego, desde los meses de escasez, se redujo a 2 platos, de los cuales uno parecía agua sucia tibia, llamada sopa, y en el otro siempre había o mantequilla rancia, o algo parecido a rastros dejados por los ratones en la comida. Cabe destacar que la mala cosecha coincidió, como a propósito, con el jubileo de uno de los altos benefactores del asilo, al que la dirección del asilo, en nombre de todos los residentes, le hizo un regalo costoso. Si las mismas ancianas hubieran decidido no hablar de este asunto candente, sus estómagos vacíos se lo recordarían a diario. Es cierto que nadie hablaba de ello en voz alta. Por el contrario, todas declaraban estar satisfechas cuando el alto dignatario, al recibir el costoso regalo de las ancianas pobres, preguntó amablemente, en presencia de toda la dirección, si vivían bien en el asilo. En respuesta a esta pregunta, se oyeron apresuradas exclamaciones. «Padre, ¿cómo va a ser mejor? Vivimos como bajo el amparo de Cristo. A nosotras, las ancianas, no nos hace falta mucho». El dignatario y la dirección quedaron satisfechos con estas declaraciones, expresadas en voz alta y sin ninguna coacción, de que todo estaba bien. Por supuesto, de las conversaciones en susurros en los rincones apartados, no podía salir nada. Y de repente llega la noticia a todos de que el robo ha sido descubierto, que los ladrones han sido encontrados, que tanto Iván Petrovich como Piotr Ivanovich y el vigilante, cuya esposa presume de sombreros con plumas, y el cocinero, cuyos hijos estudian en el gimnasio, todos han sido destituidos. ¿Y cómo se descubrió tan fácilmente el robo generalizado? A principios de octubre murió uno de los importantes y oficiales benefactores del asilo, y ya a finales del mismo octubre, su nuevo sucesor, igualmente importante y oficial, quien también era general, aunque no por servicio civil, sino militar, descubrió que en el asilo faltaban enormes sumas de dinero, que al fallecido benefactor se le enviaban a su propiedad sacos de arpillera, originalmente destinados a la venta para mejorar la comida del asilo, llenos de productos rurales, como harina y cereales, que para alimentar su ganado se enviaban también las sobras y costras de pan, que antes se vendían para recaudar fondos destinados al mantenimiento del jardín del asilo. Siguiendo los pasos del fallecido benefactor, sin ningún miedo, estaban el administrador, el director y el portero cuya esposa, con sus sombreros adornados con plumas, causaba envidia entre las ancianas del asilo, y el cocinero, quien, según las mismas ancianas, privaba a todos de comida porque sus hijos estudiaban en el gimnasio. Todos estos abusos fueron descubiertos de una sola vez por el nuevo benefactor, y él actuó como militar.
eliminó de inmediato a todo el ejército enemigo. Ya se contaban leyendas sobre él, como si fuera Harún al-Rashid, diciendo que llegaba al asilo por la noche para sorprender al amanecer a quienes recibían la provisión, que enviaba a personas disfrazadas para averiguar desde fuera cómo alimentaban a las ancianas. Era evidente, por todo esto, cuán grande era el hambre en el asilo, y cuánto deseaban todos creer que en el futuro recibirían una mejor alimentación. «No, no, pero ¿qué tal Melencha? Ella sí que es buena», gritaba, exaltada, por todo el corredor, una joven alta y delgada como un esqueleto cubierto de piel, que ya estaba bastante entrada en años, rodeada de ancianas. Era fácil adivinar que no era viuda ni esposa divorciada de nadie, sino precisamente una solterona, porque entre las ancianas que la rodeaban, ella no llevaba cofia ni ningún tipo de fanchón sobre su cabello canoso y desgreñado. A través de ella, madre Olga Andreyevna, es que pasaba todo, todos esos tratos. Ella era la principal instigadora de todo. Aportó una de las ancianas a su alrededor, una criaturita diminuta y ágil, de esas que todo lo saben, todo lo comprenden, incluso en aquellos casos en que no hay nada que saber ni comprender. «Sí, sí», respondió sin darse cuenta Olga Andreyevna, sin captar realmente las palabras de su interlocutora. Ahora está claro que era la amante del fallecido Kedrovo Sokolsky. A través de ella él podía hacer todo desde su finca. Hace tiempo que les decía esto a todos, pero nadie me quería creer. Todos se arrastraban ante ella. ¿Cómo no hacerlo, siendo una persona con poder? Y ¿se atrevería ella a alzar la cabeza si no fuera porque tenía a Kedrovo Sokolsky respaldándola? Simple cajera de clase baja, y manejaba a todos. Incluso Iván Petrovich y Piotr Ivanovich se cuadraban ante ella. «Vaya si jugaba a ser la madre comandante», añadió nuevamente la anciana. «Pues ahora ha caído en el barro», continuó exaltada la solterona. «Ahora será embarrada con todo ese lodo por las mismas personas que antes se arrastraban ante ella. No le dejarán un lugar limpio, pagando por la humillación sufrida. Y con razón, con toda razón, alma vil». Respiró hondo y, con amargura, exclamó: «No, nosotras, mamá y yo, dirigimos durante 10 años el orfanato de la condesa Oseretskaya Dashkevich, y solo gastamos lo último de nuestra fortuna, lo que quedó después de la emancipación de los siervos, y no nos enriquecimos como esa sabandija. Honor y conciencia fue lo que tuvimos». Dicen que cuando comenzaron a investigar todo, ella aportó 5,000 rublos de su propio bolsillo, solo para evitar ser llevada a juicio. Añadió nuevamente la diminuta anciana, ignorando las últimas palabras de Olga Andreyevna, que no parecían estar relacionadas con el tema que interesaba a todos. «¿Y qué le importa? Nos robó solo 5,000», respondió Olga Andreyevna. «Debe ser más», respondió la interlocutora. «Hace unos días me la encontré, levantó la nariz y bufó. Quiero ir al extranjero a descansar aunque sea un mes». «¡Qué vulgar, vulgar!», se enfureció Olga Andreyevna. «Y eso que se hacía pasar por una chica culta y emancipada. Miraba con desprecio a todos los ignorantes y a todos nosotros, como si fuéramos harapos viejos e inútiles.
y al final resultó ser una simple ladrona y amante mantenida. Miserable, realmente miserable. Cualquier cosa pura y sagrada, almas tan mezquinas y bajas como las suyas, la profanan. Estudió solo para poder robar mejor y cubrir sus huellas, y defendía la emancipación para vivir con más libertad a costa de otros, no simplemente por depravación, sino por el principio de amor libre. Pero usted, Olga Andreyevna, parece más contenta no por el hecho de que las pensionistas ya no pasarán hambre, sino porque Natalia Franzovna resultó estar implicada en estos desmanes. Comentó de manera algo mordaz y sarcástica, pero con un tono amable y suave, una mujer que se había acercado al grupo de ancianas. Esta mujer pequeña, vivaz y siempre cortés en sus modales, quien ocupaba el cargo de supervisora del segundo pabellón del asilo, se distinguía de las demás solo por su vestimenta. No llevaba el uniforme oficial, sino su propio vestido, es decir, uno confeccionado no con la tela de arpillera rojiza que se entregaba a todas las ancianas del asilo. Olga Andreyevna se giró rápidamente hacia la recién llegada, y su rostro adoptó una expresión de hostilidad. «Pues sí, eso es lo que me alegra, María Vasilievna, precisamente eso», respondió con voz llena de veneno, captando la mordacidad en las palabras amables y suaves. ¿Y usted cree que debemos alegrarnos únicamente de que por un tiempo no pasaremos hambre, sino que viviremos medio muertas de hambre hasta que se gasten las nuevas escobas? No, señora, no hay que alegrarse por eso, sino porque los miserables, y encima los miserables engreídos, están siendo castigados. Siempre, siempre me alegra cuando la vileza y la miseria reciben su merecido. Se respira con más libertad cuando sabes que les espera un castigo y que tal vez alguno tenga miedo de seguir sus pasos. Hoy en día ya no se puede confiar en la conciencia de la gente, pero al menos que no cometan bajezas por miedo. Ella, casi sin aliento, lanzaba esas frases llenas de amargura frente a María Vasilievna, quien sonreía condescendientemente con su sonrisa congelada. Quedaba claro de inmediato que Olga Andreyevna había sufrido mucho en su vida y se había vuelto profundamente amarga. Al escucharla, algunas personas suspiraban y asentían en silencio, mientras que otras, moviendo la cabeza, decían entre sí que era demasiado cruel. Ahora, en general, era difícil tratar con ella. Los largos años de privaciones y dificultades le habían otorgado, por así decirlo, el derecho a denunciar a todos y por todo, a unos por robar, a otros por ser serviles, ignorando por completo que ese derecho a criticar no tenía cabida en un lugar como un asilo o una casa de beneficencia, que era tan inapropiado allí como los adornos dorados en los harapos de un mendigo. En un asilo o casa de beneficencia, lo primero que se necesitaba era mansedumbre y humildad. O mejor dicho, aparte de la mansedumbre y la humildad, no se necesitaba nada más. La llegada de María Vasilievna casi alegró a las ancianas, que se habían asustado un poco por las duras palabras de Olga Andreyevna, y se sentían incómodas al escucharla, recordándoles que todas se dirigían a la cocina, donde pronto comenzaría la esperada distribución del almuerzo. Hablar con Olga Andreyevna, incluso sobre el tema del día que interesaba a todos, no era del todo apropiado. Era cierto que ahora se podía criticar a la administración destituida, pero ella no solo la criticaba, sino que también dudaba de los méritos de la nueva, repitiendo constantemente que una escoba nueva barre bien solo mientras es nueva,
o que hay que contar los pollos en otoño, y frases similares. Ese tipo de comentarios molestaban los corazones emocionados durante un momento de júbilo general. Envenenaban la alegría que llenaba a todas las almas humildes y mansas. Y, además, ¿quién en el asilo podría ser lo suficientemente valiente como para ignorar las preguntas inquietantes? ¿Qué pasaría si la nueva administración se entera? En un minuto, las ancianas ya estaban susurrando lastimeramente entre sí en la cocina. «Oh, esa Olga Andreyevna, ¿de dónde saca tanta amargura? Está lista para criticar a todos. No está contenta con nada, cuando lo que debería hacer es dar gracias a Dios». «Solterona», repetía suavemente y con compasión María Vasilievna, en respuesta a esos comentarios, como de disculpa de las ancianas cobardes. Ella amaba perdonar y reconciliar a la gente. En una amplia habitación, dividida en partes por dos cortinas de tela rayada y alumbrada por una pequeña ventana, reinaba un silencio absoluto, apenas interrumpido por la respiración suave y regular de alguien. En la habitación, a pesar de que todo estaba impecablemente limpio y cuidadosamente ordenado, el aire era increíblemente denso y pesado. Olía a ropa de cama, constantemente secada cerca de la estufa, tras las cortinas, a diversas pomadas y medicinas, al líquido de Zhdanov y a inciensos aromáticos, que sugerían intentos persistentes pero inútiles de purificar el aire. Cerca de una de las cortinas, en una gran cama, yacía la figura desmesuradamente corpulenta de una mujer, vuelta hacia la pared. Llevaba una ropa interior sorprendentemente blanca. Sus piernas estaban cubiertas con una manta de piqué igual de blanca. Su rostro, sus hombros y sus brazos descubiertos parecían no tener una gota de sangre. Su cabello parecía completamente plateado y brillante. Podría haber sido tomada por una estatua de mármol en una tumba, si no fuera por su respiración suave y constante, que apenas levantaba su pecho, y el movimiento de su grueso y corto dedo índice de la mano derecha, que trazaba inconscientemente algún diseño en la pared pintada de gris. No estaba ni dormida ni despierta. Era una especie de semi-inconsciencia, con movimientos involuntarios, gestos, sonrisas, caprichos y risas. «Mamá, ¿no estás dormida?», se oyó una pregunta junto a ella, pronunciada en voz alta, como se suele hablar con personas que oyen mal. Era Olga Andreyevna, quien acababa de regresar del pasillo, donde acababan de discutir de manera animada la importante cuestión del asilo sobre la caída de la administración, que había movilizado a todas las ancianas. «¿Eres tú, Olga?», preguntó la anciana desde la cama, sin volverse y mirando con el ojo derecho hacia un lado, tratando de ver quién le hablaba desde detrás. El ojo izquierdo casi siempre lo tenía cerrado. «Soy yo, mamá», respondió la hija, arreglándole cuidadosamente la manta. «¿Ya es de noche?», preguntó la enferma. «No, es de día. Acaban de dar las 12. Están sirviendo el almuerzo. Daria fue a buscarlo». «No quiero almuerzo. Dan basofia, sobras. Quiero café», dijo la enferma, caprichosa y decidida. Olga Andreyevna sacudió levemente la cabeza y trató de persuadirla suavemente. «Vas a arruinar el almuerzo, mamá. Hoy hay chuletas de carne fresca. Es la nueva administración».
quiero café, insistió irritada la madre, golpeando la pared con el dedo índice. Quiero con nata, con crema. Olga Andreyevna suspiró apenas audiblemente. A la anciana no se le podía negar ni contradecir, como a un niño gravemente enfermo. Cualquier irritación afectaba gravemente su salud. Está bien, enseguida. Se apresuró a tranquilizarla su hija y, llamando a la anciana, le explicó. Mamá quiere café, Dariushka. Era su antigua criada. Junto a sus amos, como un perro leal, había sobrevivido a todas las vicisitudes de su destino, y ahora terminaba su vida, como ellos, en el asilo, en la parte común. Ahora, respondió Daria, delgada y baja de estatura, ya acostumbrada desde hace tiempo a que la enferma pidiera café durante la comida, y a veces cenara por la noche. En ocasiones se despertaba en mitad de la noche pidiendo col agria, papilla o setas saladas. Para la enferma ya no existía ni día ni noche, solo se prolongaba una especie de existencia semiconsciente. El estado de parálisis de sus piernas y toda la parte inferior de su cuerpo le impedía caminar, sentarse o moverse en la cama. Estando siempre acostada, solo podía ser volteada con ayuda de las sábanas y, engordando cada día más, ya había pasado casi 3 años en esta condición, prácticamente inmóvil. Hubo días en que el médico estaba convencido de que sus días, o incluso sus horas, estaban contados, pero las crisis dolorosas y sufrimientos pasaban, y ella volvía a su posición habitual, como un cadáver viviente. Mantener este cuerpo en condiciones de limpieza, protegerlo de las llagas y librarlo de la privación, requería un esfuerzo inhumano por parte de 2 mujeres ancianas, demacradas y agotadas, la hija y la sirvienta. ¿Para qué sigue viviendo?, se preguntaban en el asilo sobre la enferma. Es una carga para sí misma y tortura a los demás. Alguien comparó acertadamente a la vieja enferma y a su hija con 2 prisioneros encadenados juntos. Mamá, tenemos una noticia. A Melencha, a Iván Petrovich, a Piotr Ivanovich, al portero y al cocinero, a todos los cambiaron ayer por robos. Le contaba la hija, sentada junto a su cama. El ojo semiabierto de la anciana, brillante de manera extraña y desagradable, miraba de reojo a su hija con atención. Mi ojo no me engaña, siempre dije que eran ladrones, dijo la anciana con firmeza. Ladrones eran, y se han ido. Bueno, y los echaron, bien hecho. Ahora otros empezarán a robar. Los echaron, pero lo malo es que no quedarán en la miseria. Han robado bastante, comentó la hija, amargada. La gente honesta termina en la calle, pero los ladrones viven bien hasta en Siberia. ¡Qué injusticia! ¿Quién es honesto? También dijeron que yo robaba, comentó la anciana indiferente. Una ladrona más. Olga Andreyevna se inquietó. No había mayor ofensa para ella que arrebatarles el derecho a sentirse orgullosas de su honestidad. ¿Qué les quedaría si les quitaran ese derecho a ser consideradas honestas? Si hubieras robado, no estaríamos aquí, en este asilo, dijo con amargura. No estaríamos muriendo de hambre en este agujero, sin luz, sin aire, sin gente. Solo hay siervos a nuestro alrededor, siervos de alma, listos para maldecirnos en silencio,
pero en voz alta solo pronuncian bendiciones. Estaban dispuestas a lamerle las manos a Melencha mientras tenía poder. Ahora la destrozarían si tuviera que vivir aquí como nosotras, por amor a Dios. ¿Cómo puede la gente vivir cuando en el mundo no hay ni verdad, ni justicia, ni nada? La anciana permanecía indiferente a lo que decía su hija y continuaba trazando patrones invisibles en la pared con el dedo. «¡Café! ¡Quiero café!». Probablemente aburrida de escuchar a su hija, comenzó a repetir en tono caprichoso, golpeando la pared con su dedo índice, como si marcara el ritmo. «Ahora mismo», respondió Daria, que acababa de regresar a la habitación, mientras acercaba una mesita redonda a la cama y colocaba en ella una cafetera y tazas. Con la ayuda de la señorita, como llamaba a Olga Andreyevna, empezó a girar el pesado cuerpo de la anciana sobre su espalda, mientras colocaba con destreza almohadas bajo su cabeza y espalda. Ambas mujeres, la señorita y la sirvienta, estaban empapadas de sudor por el enorme esfuerzo. La enferma, sin embargo, yacía como un tronco, sin ayudarlas en lo más mínimo, sin hacer el más mínimo esfuerzo por mover alguna parte de su cuerpo, mientras en su rostro ancho e hinchado por la enfermedad vagaba una especie de sonrisa burlona, como si le divirtiera que ambas mujeres se esforzaran tanto y aún así no pudieran con ella. Esa sonrisa había aparecido en su rostro con frecuencia últimamente y desconcertaba, incluso indignaba a quienes la veían, como si fuera una burla cruel hacia quienes la cuidaban, al igual que su ojo izquierdo entrecerrado, con una expresión astuta, que parecía guiñar con ironía a los demás. Solo aquellos que la conocían bien sabían que esa sonrisa burlona y esa aparente picardía en la expresión de sus ojos eran consecuencia de su ya menguante conciencia, algo involuntario y accidental que se había quedado marcado en su rostro. «Cuéntame cuentos, Dasha», ordenó la anciana a su vieja sirvienta, mientras sorbía el café de un platillo, preparado y enfriado un poco por su hija, con los labios extendidos como los de un niño. «Sí, madame, pero ya no tengo cuentos nuevos que contar. Todos los viejos ya los has escuchado», respondió Daria. «Y los cuentos nuevos ya no los sé». «Entonces cuéntame los viejos, repetía la anciana. «Ya los escuché, pero tú cuéntalos de nuevo». Mientras tanto, la hija vertió más café del platillo y volvió a darle de beber a la enferma. Daria, moviendo la cabeza, se sentó junto a la cama y comenzó a contar la historia de Boba, el príncipe. «No así, no así. Te saltaste una parte. ¿Por qué te la saltas?», la interrumpió la anciana cuando la sirvienta, intentando acortar el relato, omitió una parte del cuento. «Cuenta todo en orden, como está en el cuento. No lo inventaste tú, así que no te saltes ninguna palabra». Ella volvió a empezar a beber café de un platillo. «No me engañarás, lo recuerdo todo», decía la enferma. «Son jóvenes todavía para engañarme. ¿Cuántos años tienes?». «Voy por el 55», respondió Daria con un suspiro. «¿Y tú, Olga?», preguntó la enferma a su hija. «Soy un año mayor que Daria», respondió Olga Andreyevna. «Eso es lo que hay, y yo tengo 79», dijo la enferma, guiñando un ojo. «Así que no han crecido lo suficiente para mí, pero yo recuerdo mejor que ustedes».
Había algo conmovedor en este balbuceo sentido. Tanto la hija de la enferma como la sirvienta escuchaban con la cabeza inclinada en señal de tristeza. Y ahora a dormir, a dormir, a dormir. Baja la cortina y a dormir. Comenzó a hablar la enferma con premura. Mamá, por la noche volverás a sufrir de insomnio, le dijo con cuidado su hija. Quiero dormir, dormir. Baja la cortina, insistía la enferma. La hija y Daria, retirando de debajo de la espalda de la enferma las almohadas y colocándola nuevamente, se apresuraron a bajar la cortina oscura de la ventana. Luego, en la penumbra, recogieron los platos, tratando de no hacer ruido, y caminando de puntillas alrededor de la enferma que se estaba durmiendo. Después de unos 5 minutos, se oyó su respiración suave y regular. Olga Andreyevna salió lentamente al amplio corredor durante unos minutos para respirar aire más fresco. En ese momento no tenía, por decirlo de alguna manera, rostro. Estaba pálida, delgada, con una nariz y un mentón afilados, y ojos hundidos. Parecía un cadáver. Ya estaba cayendo el crepúsculo temprano, y Olga Andreyevna seguía sentada en el mismo banco del pasillo, solo asomándose de vez en cuando para ver si la anciana madre se había despertado. Esta vez se había quedado profundamente dormida con un dulce y sólido sueño, lo que presagiaba una noche inquietante y sin sueño por delante. Olga Andreyevna se vio nuevamente atrapada en pensamientos pesados sobre el destino de su madre, el suyo propio y el de Melencha. Esta chica había sido como una espina en el ojo de Melencha desde el primer día de su llegada al asilo. No había nada sorprendente en ello. Olga Andreyevna Vichunskaya y Natalia Frankova Melen, así llamaban solo las residentes del asilo a Melencha, a quien desafiaba en cada paso. Eran dos opuestos extremos en su nacimiento, educación, rasgos de carácter innatos, perteneciendo a diferentes generaciones y capas sociales. Olga Andreyevna creció y recibió educación en casa bajo el ala de su madre, en un pequeño y aislado pueblo, durante la época de la servidumbre, sin preocuparse por ningún diploma, sin imaginar nunca que podría necesitarlos, que quizás tendría que ser gobernanta. No rica ni hermosa, se acostumbró pronto a la idea de que pasaría toda su vida como soltera, y, sin un temperamento ardiente, no se preocupaba mucho por ello, contenta con la tranquila vida en su pueblo natal, donde todos la conocían, todos la querían, porque ella no le hacía daño a nadie. Su pasividad y las pocas alegrías que tenía eran suficientes, así como su rincón familiar algo mohoso y enmohecido, con una naturaleza algo salvaje y gente un poco primitiva. Aquí está tranquilo. Esta frase caracterizaba su vida y expresaba el más alto elogio a esa vida. No parecía que quisiera más, acostumbrada a ser una hija obediente, consciente de que la gente que la rodeaba la quería, encontrando consuelo en la oración, tranquila, sosegada, sin ansias de algo aún no experimentado, sin fervientes súplicas por algo que le faltara. Sin embargo, si hubiera pensado en lamentar su destino, su madre, Sofía Zinovievna, no se lo habría permitido. Era una persona de carácter bastante enérgico y una saludable naturaleza rusa. Sabía manejar su aldea por sí misma, quedándose viuda a una edad temprana, y sin oprimir visiblemente a los campesinos, lograba llegar a fin de mes.
era completamente madre varina, como la llamaban los campesinos, una especie de figura propietaria que se enorgullecía de su habilidad para manejar a sus súbditos y ver que ellos la mantenían a ella y vivían por su cuenta. No se hacía preguntas profundas sobre cuán justo y moral era vivir a expensas de los campesinos. Estaba convencida de que los campesinos prosperaban mientras ella estuviera al mando. Si les das libertad, enseguida se emborracharán. Para ella, esta era una verdad tan evidente como que 2 más 2 son 4. La emancipación de los campesinos le cayó como nieve sobre la cabeza, trastocando todas sus concepciones, sus razonamientos, sus hábitos. Resultó que sabía manejar, con lo que ya tenía, con sirvientes a su disposición, pero no sabía llegar a fin de mes, cuando tenía que comprar cada trapo, regateando por un penique y cuidando de no ser robada por extraños. Resultó que, en realidad, no era ella quien cuidaba de los campesinos, sino ellos quienes la cuidaban, trayéndole puntualmente dinero, lienzos y sus servicios. En unos 10 años se convirtió casi en una mujer pobre y, gracias a viejos conocidos, logró acomodarse en un pequeño asilo infantil, fundado generosamente por la princesa madre Oseretskaya Dashkevich, en memoria de la fallecida princesa hija, quien había muerto repentinamente debido a que alguien no le permitió casarse con ella, o, al contrario, a que no le permitieron casarse con alguien, en una palabra, como resultado de un conmovedor romance. Así como fue inesperada la muerte de la joven princesa, también fue inesperada la fundación del asilo. Se fundó apresuradamente en respuesta a alguien que había sido la causa de la muerte de la princesa. Y ya 1 año o 2 después, la tacaña princesa madre comenzó a lamentar su costosa iniciativa. Aunque el asilo no se sostenía solo con sus fondos, y en sus asuntos participaba todo un comité, no obstante, una parte importante de los gastos recaía sobre la princesa. En este tiempo, Olga Andreyevna Vichunskaya se dio cuenta claramente de que su madre, enérgica y administradora, desconectada de la tierra y de los campesinos, era en realidad una persona totalmente inepta. La princesa, y aún más a menudo su confidente, una especie de doncella sobrepasada de edad, que había sido la gobernanta de sus hijos, María Danilovna Siraj, no pocas veces observó con amargura que se podía dar a los niños de la calle pan duro, ya que costaba un penique menos, y que se podía comprar lienzo para la ropa más áspero, del que se hacen alfombrillas. Pero Sofía Zinovievna se oponía. Pero, ¿dónde tienen los dientes los niños pequeños para el pan duro y las cortezas? Y en cuanto al lienzo, diré que yo y Daria, una chica sencilla, nunca hemos cosido ropa de lienzo destinada a las alfombrillas. Pero deben recordar que el comité de retenciones no lo aceptará, explicaba con un tono chillón y ácido la joven Siraj, haciendo girar tanto a la princesa Osertskaya Dashkevich como, aún más, al comité benéfico del asilo infantil. Este comité, conmovido por la repentina muerte de la princesa hija, decidió en memoria de ella y en honor a la presidenta del comité, la princesa madre, destinar ciertas sumas para el refugio de niños. Pero esto se hizo impulsivamente, y a María Danilovna Siraj no le costó mucho trabajo dejar claro a todos los involucrados que el asunto se había hecho no solo impulsivamente, sino también con imprudencia.
Yo no voy a recortar la alimentación de los niños ni dejarlos morir de hambre. Ya son todos tan raquíticos y anémicos. Respondió Sofía Zinovievna a todos los comentarios sobre que estaba derrochando demasiado con el dinero de otros. Y, después de la partida de las autoridades, se quejaba casi todo el día. Son unos bárbaros, de verdad, unos bárbaros. Los niños ya son delgados y anémicos, y ellos todavía quieren matarlos de hambre. Pero en nuestro pueblo los niños eran, por 1000 comparaciones, mucho más saludables. En ese momento, ella comenzó a notar con más agudeza las tímidas observaciones de su hija sobre su situación. ¿Qué me dices, Olga? ¿Que ya hemos empeñado todo? ¿Qué? ¿Acaso quieres que los pobres sean despojados y se les haga morir de hambre? No hay nada que decir. Sería muy noble, muy aristocrático hacerlo. A esa vieja le es fácil hablar, como si en ella no hubiera más que un alma de burguesa, hija de algún zapatero. Pero yo, madre, no voy a deshacerme de mis costumbres por la vejez. La conciencia no la compré en el mercado por capricho, así que no se la quitarás de mi alma, como si fuera un zapato viejo. Me llamaron madre noble, y moriré con ese nombre. No voy a ser una miserable. Olga Andreyevna sintió aún más respeto por su madre y, al mismo tiempo, se atormentaba con el pensamiento de qué pasaría cuando se quedaran completamente en la pobreza. Mientras tanto, todo solamente se empeñaba, pero luego tendrían que vender lo empeñado. El asilo infantil seguía disminuyendo. De 25 niñas quedaron 16, de 16, 8, de 8, 4, y no se cubrieron las vacantes, porque, según las palabras de María Danilovna Siraj, lo más razonable sería cerrar completamente esa institución educativa. A medida que disminuía el número de niños acogidos, cada vez era más difícil y complicado hacer frente a sus necesidades. Y cuando en el asilo solo quedaron 2 niñas y se decidió alojarlas en una de las escuelas patrióticas, la anciana Vichunskaya tuvo que solicitar a la princesa Oseretskaya Dashkevich que las colocara a ella y a su hija en algún asilo benéfico para mujeres ancianas. Ya no tenía fuerzas para trabajar ni medios para subsistir. La princesa confió a María Danilovna Siraj que se encargara de este asunto, y ella hizo sentir a Vichunskaya lo que significa depender de ella, de la hija de un zapatero. Olga Andreyevna vivió días amargos, tanto por ella como por su madre, cuando le anunciaron que por ella y su madre solo podrían pagar la mitad de lo que se requería por las pensionistas en el asilo para viudas y doncellas ancianas y desvalidas. Tuvieron que buscar benefactores entre viejos conocidos que estuvieran dispuestos a aportar la otra mitad de la suma requerida. Dicen la verdad, que de la cárcel y de la pobreza no hay que despreciar, decía la anciana Vichunskaya. Aquí se ha cumplido. Por amor a Cristo hay que sobrevivir, y puede que no haya personas bondadosas que estén dispuestas a apoyarnos. Sin embargo, personas bondadosas aparecieron, y 3 familias se hicieron responsables de la aportación de asilo que faltaba. Pero aún había poco de esas pruebas. Luego tenían que presentar una solicitud al tutor, Kedrovo Sokolsky, someterse a un examen médico para ver si la madre y la hija eran lo suficientemente enfermas y viejas como para ser aceptadas en el asilo, y, además, negociar con la mano derecha de Kedrovo Sokolsky, Natalia Franzovna Melen. A Olga Andreyevna, que estaba tratando por su madre enferma,
le tocó enfrentarse por primera vez a un tipo que nunca había visto antes, a una funcionaria joven, a una chica emprendedora, y sintió una incontrolable aversión hacia ella desde el primer encuentro. Natalia Fransovna había crecido en el sótano de un enorme edificio de piedra, en medio de la agitación de la capital por un pedazo de pan, sola, acompañada de golpes y palizas, cantando a su madre, la escribiente que se había convertido en funcionaria. ¿Qué haces ahí sentada, con las manos cruzadas? ¿O acaso tu padre te ha reservado dote? Tu padre tiembla, como si temiera que lo despidan y lo metan en la cárcel. Nadie te va a tomar por esposa sin una camisa. Han disminuido los tontos. Y tú debes aprender a ganarte el pan con tu esfuerzo. Si no aprendes a trabajar, acabarás desamparada. Otros pueden sentarse con las manos cruzadas si tienen los bolsillos llenos, si sus padres han logrado robar algo. Pero tú no tienes nada en el bolsillo, y esa es toda tu riqueza. No se presentará por sí sola, si no aprendes a esforzarte. Esta canción, acompañada de golpes y bofetadas, hizo que la joven niña maldijera el aprendizaje y el trabajo, y, al mismo tiempo, que arrastrara los pies en la lluvia y la nieve hacia la escuela, trabajando hasta sudar sin ayuda de nadie, y ganándose con su esfuerzo medallas y certificados de reconocimiento. Esta canción la convirtió en una joven independiente y emancipada, aunque en el fondo habría dado todo para que algún tonto la tomara, ya bastante demacrada y esquelética, por la búsqueda de medallas y certificados de reconocimiento, que la tomara para darle pan como esposa, que no solo la alimentara en vida, sino que después de su muerte la dejara con una pensión. Esta canción la hizo odiar en su alma aquella época, en la que los padres, como su padre, un funcionario de la vieja escuela, temblaban por no quedar fuera del servicio y no caer bajo el juicio, y en la que empezaron a surgir tontos, que se dieron cuenta de que cada vez se hacía más difícil vivir a expensas de los campesinos, de la corrupción y el robo, y, por lo tanto, había que evitar la necesidad de cargar sobre sus espaldas un fardo, es decir, una esposa y niños. Esta canción la empujó al círculo de esos fervorosos predicadores del trabajo y la independencia, personas desinteresadas, a las que despreciaba en el fondo, como a idealistas locos, como a nobles engreídos que se dejaban llevar, y a quienes ella evidentemente apoyaba y halagaba, ya que a través de ellos podía conseguir trabajo, tener su respaldo, porque la mayoría de ellos estaban dispuestos a, por torpeza, dar su última camisa al necesitado y hacerse responsables de ese necesitado, buscando trabajo, colocación y apoyo para él. No hace falta decir cómo miraba en general a las ancianitas de los asilos, a las que ya les llegó la hora de morir, y que comen pan ajeno gratuitamente, y cómo miraba en especial a Olga Andreyevna, que, en su opinión, como verdadera parásita de los terratenientes, primero se engordó a expensas de los siervos, y ahora se engordaría a expensas de la sociedad y los benefactores, sin mover un solo dedo. Nosotras, desgraciadas trabajadoras, que nunca hemos tenido ni casa ni hogar, ni sirvientes, tenemos que trabajar toda la vida, mientras que esas manos blancas no hacen más que vivir de la renta. Reflexionaba ella. Ellas son las que tienen suerte. Y Olga Andreyevna, sin ninguna explicación, desde el primer encuentro sintió la opinión que Natalia Fransovna tenía de ella.
ambas jóvenes se convirtieron de inmediato en enemigas. ¿Cuántas ofensas había soportado Olga Andreyevna de Natalia Fransovna en los últimos 4 años? ¿Y su madre sigue en la cama?, preguntaba Melen a Vichunskaya al encontrarla en la sala de recepción de la oficina. Sí, respondió Olga Andreyevna. Eso sí que es un verdadero castigo de Dios, observó Melen. No me quejo, dijo Vichunskaya. Sí, no te quejas, pero ¿qué les cuesta a los demás pagar por ti?, dijo Natalia Fransovna. Si no fuera por ella, podrían ir a trabajar a algún lugar, como amas de llaves, niñeras. Oh, cuántas veces había querido Olga Andreyevna abofetear a esa mujer, pero, sin embargo, tenía que guardar silencio y soportar todo. A veces, las mujeres son tan crueles como los niños más insensatos, que a veces ni siquiera comprenden la palabra crueldad. Natalia Fransovna, como resultado de las adversas circunstancias de la vida, pertenecía al número de esas mujeres crueles. Con intención o sin ella, consciente o inconscientemente, hacía que las personas comprendieran cuánto más alta estaba ella, cuánto más útil era su vida en comparación con la de ellos, cuánto debía trabajar, mientras que ellos no hacían nada. No es de extrañar que a todos les alegrara la caída de esta personalidad, y, por supuesto, más que a nadie, se alegraba a Olga Andreyevna, como un ser humano más sensible, más receptivo. Sí, pero de todos modos, seguro que ha escondido no poco, decidió mentalmente Olga Andreyevna, recordando todas las ofensas sufridas a manos de Melen. Ha robado a los pobres, y su conciencia está tranquila, y el futuro no la asusta. Se va al extranjero. No tiene que pensar ni preocuparse por nadie, ya que no tiene corazón. Y nosotras, con mamá, no tenemos ni un céntimo. ¿Cómo seguimos día tras día? Solo Dios lo sabe. ¿Y qué pasará después? ¿Dónde están las fuerzas para seguir soportando? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la justicia? Al parecer, hay que ser ladrones. Su mente se detenía cada vez más a menudo en estas preguntas, y, en su amargura, comenzaba a nublarse. ¿Dónde está la verdad de Dios? ¿Dónde está su ayuda? No, no hay nada. Ya no podía recordar la última vez que había rezado. ¿Qué? Seguro que mamá está durmiendo. ¿Salió al pasillo a descansar usted? Llamó a Olga Andreyevna a alguna de las vecinas, interrumpiendo sus pesados pensamientos. El aire que tienen aquí es para colgar un hacha. El aire es como el aire, dijo enérgicamente Olga Andreyevna, que no toleraba ni siquiera insinuaciones de algo que pesara en casa. Bueno, ya ves, es evidente que hay una persona enferma en la habitación. Cada día hay que cambiar las sábanas. Además, hay ungüentos y distintos alcoholes. No, yo en tu lugar metería a mamá en un hospital, sugirió la vecina. ¿En un hospital? ¿Enviar a mi madre a un hospital?, exclamó Olga Andreyevna casi con horror. Bueno, sí, de lo contrario, tú misma te volverás loca cuidándola, y, Dios no lo quiera, te morirás antes que ella, concluyó la vecina con simplicidad. Vete, vete, gritó Olga Andreyevna fuera de sí. No me saques de quicio. ¿A quién le molesta mi madre? ¿A quién me quejo de mi destino? ¿Has oído que yo me queje? ¿Has oído?
Era como si hubiera enloquecido, como si le hubieran infligido una herida mortal. Esos momentos en los que casi perdía la conciencia se repetían cada vez más a menudo. Después de ellos, se sentía molesta y avergonzada por sí misma, por sus explosiones nerviosas, y en su cabeza, como golpes de martillo, repetía la misma pregunta. ¿Pero qué pasará después? Pero nadie dice eso. Empezó a justificarse, sonrojada por el grito de Vichunskaya, la vecina. ¿Y por qué todas ustedes vienen a darme consejos? Una dice esto, otra dice lo otro. De este modo no se puede vivir, no se puede vivir. ¿O tenemos que hacernos daño a nosotras mismas? Dijo Olga Andreyevna, casi con lágrimas, con voz quebrada, apartándose. ¡Ah! ¿Cómo están tus nervios? ¿Cómo están destrozados? Suspiró la vecina con pesar. Otras estarían encantadas si se les tratara con compasión, pero tú parece que alguien quiere hacerte daño. Ofendida y airada, se alejó, meneando la cabeza con compasión, y se encontró en el pasillo con el nuevo administrador, cortés y reservado, de trato directo, como un palo, un alemán. ¿Estuviste con Vichunskaya? Preguntó él. Sí, hablé ahora con Olga Andreyevna, respondió la charlatana anciana. Ella está sentada en el pasillo. En la habitación no se puede respirar. Es que tiene los nervios destrozados. Ni te acerques a ella, que está lista para ladrar a cualquiera. Se destrozan los nervios cuando tienes que pasar 3 años al lado de una moribunda, observó seriamente el administrador. He oído que ha dedicado toda su vida al cuidado de su madre. ¿Y qué más puede hacer?, observó la anciana, no sin un toque de ironía. Aún gracias a Dios que está viva. De lo contrario, ¿a dónde iría? Un esqueleto es un esqueleto, ni trabajar ni servir en tales condiciones. Y ahora, además, continuó pensativo el administrador. No sé cómo decirlo. Uno de sus patrocinadores informa que, debido a cambios en las circunstancias económicas, ya no puede aportar 60 rublos al año por ella y su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué harán? Empezó a hablar la anciana con curiosidad. No lo sé, en verdad, dijo pensativo el administrador. Tendremos que pensar, resolver algo. No caminó apresuradamente hacia Olga Andreyevna, sino que la anciana se dirigió rápidamente a la cocina común para compartir la sensacional noticia del albergue. ¿Acaso la dirección del albergue decidiría mantener a los Vichun por 25 rublos en lugar de 30? Entonces, probablemente, la comida sería aún peor. Si aquí había 5 rublos menos, habría que compensar en otro lugar, y la comida se volvería de peor calidad. Ya había suficientes parásitos en el albergue, venían de visita, la dirección lo permitía, y así pasaban semanas gratis con sus madres o abuelas, mientras que a ellos, por caridad, les daban porciones, las cuales las pensionistas se llevaban. Además, ¿de qué medios se proveía a 5 enfermos de leche a diario? Claro, de la misma cuota que las pensionistas pagaban por sí mismas. Las ancianas no podían dejar de interesarse por tales cuestiones importantes, ya que de la decisión de estas cuestiones dependían la calidad y cantidad de la comida que les servían. Esa comida ya era mala y escasa, y cuanto peor era, más crueles y desalmadas se volvían al recibir cualquier disposición de la dirección
sobre permitir que alguna hija se quedara en el albergue con su madre moribunda, o sobre permitir que alguna enferma recibiera una porción diaria de leche. Precisamente aquí se podía observar mejor hasta dónde puede llegar la insensibilidad humana cuando se trata de su último pedazo de pan. La noticia que la vecina Bichuna había compartido con las ancianas del albergue era del tipo que podía interesar y conmover a todos. Sin embargo, al parecer, solo Olga Andreyevna no se conmovió cuando el economista le informó de la desagradable noticia que la afectaba. Escuchó lo que le dijo como si estuviera petrificada, sin pronunciar una palabra, sin derramar una lágrima. «¿Y qué piensan hacer?», preguntó él, un poco después, sorprendido por la aparente calma de la oyente. «¿Qué?», repitió sin sentido, y se quedó en silencio, mirando al vacío. «No ha acabado de matarla del todo», pensó ella, y su rostro adquirió la expresión de cierta irritación. Luego, habló como si reflexionara en voz alta. «¿Y si no nos dan la ropa que se nos asigna? La ropa ya es bastante. Tendremos que lavar más a menudo, eso es todo. ¿También no me darán mi porción de comida y café?» Él la miró, sin entender. Por un momento le pareció que ella misma no se daba cuenta de lo que decía. «¿Pero cómo se quedarán ustedes sin comida?», preguntó él finalmente. «Las porciones ya son pequeñas, en total». «Ah, ¿qué? Que todos hablan de mí como si se hubieran puesto de acuerdo. ¿Qué? ¡Que mi madre viva!», exclamó ella, aparentemente sin darse cuenta del todo de lo que decía. «No, así no puede ser. De esto hay que pensar seriamente», dijo él, levantándose del lugar. Se alejó de ella, diciendo una vez más que lo pensaría, consciente de que ella estaba completamente fuera de sí, que probablemente moriría antes que su madre. Eso sería una terrible desgracia para la anciana. Sin darse cuenta, miró por encima de su hombro mientras se iba y, en el aire que se oscurecía, vio una vez más la difusa figura de Olga Andreyevna. Delgada, parecida a un esqueleto envuelto en piel, con cabello gris como la plata, ella estaba sentada inmóvil, con las manos caídas sobre las rodillas, pareciendo un oscuro espectro envuelto en el crepúsculo de la tarde. «Señorita, señorita», la llamó apresuradamente Daria. «La señora quiere sentarse». Esta era la tortura más dura para Olga Andreyevna, hacer que la enferma se sentara. Tenía que llamar a una joven sana y saludable del internado, y, entre las tres, con enormes esfuerzos, levantar a la enferma pesada e inmóvil, rodeándola con almohadas para que no se cayera. «Olga, Olga, quiero sentarme», se oyó la voz de la enferma tan pronto como su hija entró en la habitación. «Estoy cansada de estar acostada. Quiero sentarme». «Ahora, mamá, Daria solo traerá a Nastia», respondió Olga Andreyevna. Mientras esperaba la llegada de la joven del gobierno, Olga Andreyevna se detuvo junto a la cama de su madre. En su mente cruzaban extraños pensamientos fragmentados. Melencha decía la verdad, que a otros no les resulta fácil mantenernos. Por eso ya han rechazado la ayuda. Otros también la rechazarán. Bueno, es comprensible. Somos parásitas mi madre y yo. Siempre hemos sido parásitas. Hay que acabar con tales... ¿Acabar? Dios mío, ¿qué pensamientos tengo en la cabeza? Un pecado. Bueno, sí, pecado, pero ¿quién nos ha llevado al pecado?
Dios mío, nos has abandonado, nos has olvidado. Bueno, he dejado de esperar, me quejo, y ya no voy más a la iglesia. Maldita, completamente maldita, sin fuerzas para rezar. Los malvados prosperan, los ladrones triunfan, y nosotras, ¿qué hemos hecho para ser atormentadas, para ser condenadas? ¿Qué? Y, con mirada severa, dirigida a la esquina delantera, preguntó en voz alta: ¿Qué? En esa mirada sombría había una ira desenfrenada, odio, resentimiento. Venimos con Nastia a sentar a mamá. Se oyó la voz de Daria, pensando que Olga Andreyevna le dirigía la pregunta a ella. Olga Andreyevna volvió en sí. La invadió el terror. Le pareció que por un momento había perdido la razón. Al cabo de 5 minutos, las 3 mujeres ya estaban ocupadas alrededor de la enferma, levantándola. ¿Sabes cantar?, preguntó, entre tanto, la enferma a la sonrosada Nastia, sonriendo con su enigmática y burlona sonrisa, entrecerrando el ojo izquierdo de manera pícara. «Sí, Sofía Zinoyevna», respondió Nastia, esforzándose por recuperar el aliento tras el ajetreo y limpiándose el sudor de la cara. «Bueno, pues canta. En mi aldea, las chicas siempre cantaban mientras trabajaban. Todos estaban alegres. ¿Recuerdas, Olga? Tejen encajes y se quejan. Recogen vallas y cantan. Teníamos de todo: encajes, lienzo, setas y vallas. Había mucho. Íbamos a la iglesia. Íbamos a rezar. Ahora no vamos. ¿Acaso me van a llevar en la cama a la iglesia?». Se rió y continuó. Y Olga se ha vuelto una incrédula. Dice: ¿por qué Dios castiga? ¿Por qué? Sí, mira qué curiosa se ha vuelto. Quiere saberlo. Y tú, ve y pregúntale a Dios. Todos estarían contentos de saber por qué. Sería bueno saberlo, ¿verdad? Sería bueno, ¿verdad, Olga? La enferma volvió a reírse con una risa silenciosa, como si se estuviera burlando de alguien. No quiere responder, está enojada, concluyó, viendo que su hija no le contestaba, y de repente ordenó nuevamente: «Bueno, canta, Nastia, canta. Quiero que canten en coro». Olga Andreyevna, con el corazón apretado y la cabeza embotada, le susurró a Nastia en un tono suplicante: «Canta, querida». Nastia, primero confundida y algo reacia, dijo: «¿Qué debería cantar, señorita?». Luego comenzó a entonar suavemente una canción melancólica, y sin darse cuenta, se conmovió, apoyando la mejilla con la mano. La anciana continuaba sonriendo burlonamente y entrecerrando su ojo izquierdo con astucia, hundiéndose más y más en las almohadas que la rodeaban. «Señorita, señorita», llamó a Olga Andreyevna en un susurro temeroso, finalmente Daria. Ella pareció despertar de un pesado sueño. «¿Qué?», respondió suavemente. la señora, mira», indicó aterrorizada la sirvienta hacia la anciana. Olga Andreyevna solo gritó al mirar a su madre, que estaba completamente caída en la cama entre las almohadas, con su pesado cuerpo y su cabeza grisácea, inerte, dejándose caer sobre su pecho. «¿Pero cómo así? ¿Cuándo?», se preguntaban de nuevo todas las ancianas en los corredores del asilo, reunidas en pequeños grupos temprano en la mañana.
Ahora solo queremos vivir y descansar de tantos trabajos. Y ella... ¿Pero cuándo? ¿De noche, seguramente? ¿Y por qué? ¿No dejó ninguna carta? Bueno, ¿a quién iba a escribir? No queda nadie. ¿Acaso los extraños van a estar de luto? Si vieran sangre, se estremecerían. Pero cartas, ¿le hacen falta las cartas de alguien? Sí, pero aún así. Se puso la cruz en el cuello con un nuevo cordón. Se puso toda la ropa limpia. Y plaf, por la ventana. Contaban las mujeres que conocían toda la historia. Por la mañana, a las 5, oímos como algo blando se cayó en el patio. Eran los leñadores que llevaban leña. Miramos y allí estaba ella, tumbada y temblando. Entonces, ¿significa que todavía estaba viva? Viva o no viva, estaba como en un último estremecimiento. Samojitova la vio ayer por la noche, después de que murió su madre. Dice que estaba completamente fuera de sí. Se añadían detalles al relato. Y el economista también notó ayer que no estaba en su sano juicio. Le habló cuando su madre aún vivía, y ella le respondió cosas absurdas. A mí, decía, no me hace falta nada, ni ropa, ni comida. ¿Por qué se preocupan por mí? Se ofendía incluso, porque le deseaban lo mejor. Si hubiera estado en su sano juicio, no habría hecho eso. Ahora solo quería descansar. Y ella... Aquí está, mira. Pasó 3 años cuidando de su madre enferma, sin descanso de día ni de noche, y ahora se ha convertido en un ave libre. Vive sin preocupaciones, como si estuviera en el regazo de Cristo. No, ya está claro que no estaba en su sano juicio. Discutían las vecinas sobre el tema del suicidio de Olga Andreyevna. Ella, después de la muerte de su madre, se lanzó por la ventana del pasillo hacia el patio del asilo.